Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Bueno, el planeta entero mira con preocupación el ataque de Rusia a Ucrania. Esto ocurrió en horas de la noche de ayer, horas de la madrugada en ese país. Dice el país de España, Zelensky declara la ley marcial ante la ofensiva. Una decena de ciudades ucranianas bajo agresión militar con un balance hasta ahora de 40 muertos. Y es que esto es la guerra, esto es un conflicto armado por sí. De pronto en Rusia no lo sabían, lo digo con absoluta ironía, sarcasmo, incluso con tristeza. Están evacuando los hoteles y los ciudadanos huyen. Vladimir Putin ha lanzado un mensaje esta madrugada anunciando el inicio de un ataque de su ejército contra Ucrania. El líder ruso ha asegurado que ha decidido llevar a cabo una intervención militar especial. Esto lo tomo del ABC de España. Rusia ha comenzado los bombardeos sobre las 5 de la mañana, hora española. Están atacando por todos los flancos, por Yarkov, por el este y por la frontera norte con Bielorrusia. Y esto ya lo habían advertido los países de Occidente, Estados Unidos, Reino Unido, Europa en general. Rusia se cansó de negarlo, al igual que China, por cierto. Y estamos, bueno, en medio de este conflicto armado, que no sabemos cómo va a terminar. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tan tempranito. Profesor, yo le pediría un comentario acerca del alcance de esta situación que, bueno, mantiene en vilo desde anoche, yo le diría, al mundo entero por las consecuencias que esto puede tener. Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Un momento histórico desafortunado, terrible para la historia de la humanidad, para las libertades, para la democracia, porque, bueno, Putin se siente el nuevo zar de Rusia, está logrando realmente 2 invasiones en el mismo momento. Ya tiene ocupada Bielorrusia, que por supuesto tenía al dictador amigo a ratos, pero aprovechó la coyuntura de Ucrania para incorporar las tropas rusas en Bielorrusia y ahora está invadiendo toda Ucrania. Como obviamente no se puede creer en los autócratas, la primera presentación que hizo Putin fue que era la defensa de las 2 repúblicas artificiales creadas en Donbass, pero resultó ser toda Ucrania. Y la OTAN señala que como Ucrania no es miembro, no hay un compromiso formal para la defensa. Bueno, que se prepara el resto de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo las que están allí de frontera con Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, que se prepare Polonia, porque todas ellas están en frontera. Ya la frontera rusa llegó a Bielorrusia y a Ucrania. Y de ahí pareciera que no hay nada que limite a Putin seguir avanzando. Un momento muy lamentable. Había que negociar la paz, pero mantenerse preparado para la defensa. Y esa es la tarea de la OTAN. Los tanques tienen que estar presentes para evitar el avance. Se debe negociar la paz. Lo que pasa es que Putin ha visto que es muy fácil avanzar sin nadie que lo detenga. Ahora, yo le preguntaría, profesor, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? En su opinión, las imágenes son desgarradoras, si me permite, desde anoche, para nosotros, desde la madrugada.
hora de Ucrania. Vemos, bueno, distintos puntos que han sufrido el ataque, el bombardeo de las fuerzas rusas, a la gente huyendo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ese es el problema de las invasiones. Por eso es que el uso de la fuerza no resuelve nada, solo genera violencia. Se presume que puede haber una guerra de guerrillas. Es un territorio muy grande, el territorio de Ucrania es aproximadamente el territorio francés. Es difícil poder controlar esa magnitud y bueno, las Fuerzas Armadas de Ucrania en alguna medida estaban preparándose para un conflicto de esta magnitud. No tienen las proporciones en el número de hombres, en recursos militares, en armamento, pero va a ser un proceso complejo y repito, muy delicado para las fronteras de Bielorrusia y de Ucrania, porque la decisión de Putin es seguir avanzando. Decía ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Putin ha comenzado una guerra de consecuencias catastróficas y la Unión Europea se ha convocado reunión de urgencia para imponer sanciones más rotundas a Rusia. ¿Qué podemos esperar en relación a este tema? La reacción, profesor, de la comunidad internacional ante este desafío, esta invasión del territorio ucraniano. La reacción ya la conocemos, pero pudiera cambiar el día de hoy, esta tarde, mañana. Ya la conocemos, que es el libreto económico. Libreto que sí va a afectar a Putin, que ahora me imagino incrementará la represión en Rusia, alegando esta guerra y vendrá una situación de mayor dificultad para el pueblo ruso, pero él seguirá insistiendo en los derechos históricos, en la soberanía rusa, en la seguridad rusa, y con eso cautiva a algunos, cautiva a los radicales, mantiene a sus bases con el trapo rojo, pero vienen tiempos difíciles para la población rusa y una enorme incertidumbre para toda la Europa oriental. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque ayer pensábamos al ver estas imágenes en otros conflictos armados, bueno, y las consideraciones que se han hecho al respecto, recordé lo que escribió o dijo, mejor dicho, el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Él hablaba obviamente de Vietnam, pero él decía que, bueno, no se podían librar guerras sin el apoyo firme de la opinión pública. Evidentemente él se refería a países democráticos. En el caso concreto de Rusia, profesor, yo tengo que preguntarle, porque uno lee las declaraciones de Vladimir Putin, no hay ninguna justificación lógica para tomar una determinación de esta naturaleza y meter a su país en un conflicto y al mundo entero. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Yo creo que lo que tú acabas de decir es difícil responderlo sin un estudio cuantitativo a la mano, pero la impresión que uno tiene es que gran parte de la población rusa comparte ese falso sueño de gloria, de reivindicación de gloria, comparte que aquel vasto, enorme continente del zarismo, de la época de los zares, y luego del otro imperio, el imperio comunista de la Unión Soviética, les pertenece. Han sido cultivados con esas falsas ideas del dominio territorial, de las grandes soberanía, de la enorme posesión rusa. Eso está en buena parte del pueblo ruso. Han sido educados, cultivados con esos falsos valores territoriales. Esa es parte de los recursos que utiliza Putin para tratar de lograr la cohesión y bueno, consolidar su poder, que ya lo tiene consolidado de múltiples formas, de hecho, de derecho, pero sociológica, históricamente usa toda esta narrativa de los derechos históricos
históricos que datan desde Pedro el Grande y Catalina, y eso tiene respaldo y eso lo manipula de tal manera que sí, no creo que todos los sectores académicos, intelectuales, están siendo controlados por ese pensamiento, pero buena parte, una enorme parte de la población acompaña a Putin en estas gestas, porque han sido manipulados sistemáticamente. Recordemos la Alemania de Hitler, creerse unos conceptos de superioridad de raza, falsos, absurdos, pero cultivados sistemáticamente, la expresión de que la mentira repetida 1000 veces se hace verdad. Profesor, el impacto para Venezuela, para este lado del mundo, para América Latina, ¿qué puede decirnos? Lo hemos hablado en otras oportunidades, tomando en consideración la posición asumida por el régimen de Nicolás Maduro de respaldo absoluto a cualquier acción que adelante el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en una primera lectura es evidente que los gobiernos autoritarios de la región están empoderados, están bajo el espíritu, el manto de Putin de avanzar sin controles, sin límites, de lograr lo que consideran sus derechos históricos y naturales, y estos apoyos mecánicos repiten el libreto sin ninguna reflexión, sin ninguna capacidad autocrítica, falsean completamente la historia con tal de justificar sus agresiones. Entonces, en estos momentos, los gobiernos autoritarios de América Latina, muy unidos a Rusia, pues se sienten empoderados, pero sorprendentemente, como el autoritarismo es de cualquier color, y el verdadero enfrentamiento es el autoritarismo contra la democracia, pues seguramente Jair Bolsonaro también estará celebrando allá en la Casa de Planalto en Brasilia, y Bukele seguramente también estará celebrando, porque son los autoritarios que quieren que no hayan límites, que no hayan controles, que no haya libertad de expresión, que no haya crítica, y que ven en Putin un líder. No me extrañaría que también Donald Trump tuviera alguna celebración el día de hoy. Ahora, profesor, en la práctica, y lo hemos comentado, está esta amenaza remota, pero cierta, que ha hecho Rusia sobre, bueno, el uso de el territorio venezolano a manera de provocación contra los Estados Unidos en el marco de este conflicto que lamentablemente ya se inició. Yo le pedía un comentario, usted nos decía la última vez que, bueno, parecía, digamos, poco probable en las actuales circunstancias, una situación de esa naturaleza, pero ¿cómo lo ve usted en este momento? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el desafío a Occidente es muy grande. Yo, en primer lugar, repito, creo que la OTAN tiene que empezar a ver qué hace con los países miembros de la OTAN, frontera con Bielorrusia y con Ucrania, porque todos ellos están en la lista. De tal manera que allí la amenaza es inminente, no será en el cortísimo plazo, pero ese es el gran proyecto ruso. Y yo diría que América Latina pues también debería, como lo ha hecho muy acertadamente el gobierno colombiano, en ocuparse profundamente del tema, no solo preocuparse. Lo desafortunado es que América Latina no ha demostrado ni preocupación ni ocupación, excepto el gobierno colombiano, porque pues esas declaraciones pasaron debajo de la mesa y luego nos encontramos al señor Bolsonaro visitando a Putin. De tal manera que hay una América Latina muy fragmentada, muy dividida, y ese es el mejor caldo de cultivo para el autoritarismo. Bien. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Gracias, profesor. Las consecuencias que este conflicto armado iniciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en horas de la madrugada de Ucrania, va a tener para el mundo y concretamente para nuestro país. Nosotros tenemos que ir a la pausa para ir a publicidad. Al regreso, vamos a dedicarnos a temas que tienen que ver con Venezuela también, en el marco de este estado de cosas, y vamos a ahondar en esta investigación
que han realizado más de 40 medios de comunicación en el mundo, producto de una filtración, que habla del destino del dinero de los venezolanos en el marco de distintos esquemas de corrupción. En este caso, dinero que terminó en un banco suizo. Pero esto al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Y a esta hora vamos a saludar a nuestra primera invitada el día de hoy, quien, conoce detalles acerca de este bombazo periodístico, así lo calificó el economista Joseph Stiglitz, que tiene que ver con los Swiss Secrets, que lamentablemente otra vez salpican a Venezuela. Se trata de Laura Weffer, que es directora editorial y cofundadora de Efecto Cocuyo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenida. Gracias a ustedes. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta investigación escrita a varias manos y en varios países. Efecto Cocuyo formó parte del grupo de medios de comunicación a esta información, y la verdad mucho interés de conocer los detalles. Hemos leído el enfoque que ustedes le han dado, y yo iniciaría a partir de los personajes que ustedes han identificado, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, gracias. Fíjate, esto es una investigación muy importante, no solo por la magnitud de la cobertura, sino porque, como tú decías al principio, contó con la mirada de 163 periodistas en todas partes del mundo. Esta fue una filtración de 18.000 cuentas bancarias que estaban en Credit Suisse, y en un periodo que va desde 1940 hasta 2010. ¿Sí? Entonces, el periódico alemán, nunca sé pronunciar su nombre, recibe esta gran cantidad de cuentas, imagínate, 18.000 cuentas, y deciden distribuirlas para que diferentes periodistas en diferentes partes del mundo le pudieran sacar el mayor provecho de acuerdo a sus países. Entonces, así fue que empezó todo. Y claro, a nosotros nos llegan muchísimos nombres de Venezuela. De hecho, en esta filtración, la mayor cantidad de nacionalidad que aparecían son venezolanos. El 16%
de esas 18.000 cuentas son venezolanos. Claro, es importante decir que tú no eres un delincuente por tener una cuenta en Credit Suisse. Ojo, eso, o sea, para nosotros eso es muy importante dejarlo claro desde el primer momento, ¿no? Seguramente ahí hay personas que tienen dinero bien habido y que simplemente pusieron sus ahorros ahí, y perfecto, pues no hay ningún problema. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dividimos las cuentas por las que mayor cantidad de dinero tuvieran. Y entonces a partir de ahí fuimos iniciando nuestra investigación. Esa fue la manera en la que lo hicimos en Venezuela. En otros países, ya que me preguntabas de otros países, lo hicieron buscando nombres que les parecieran políticamente importantes, económicamente importantes, que fueran gente que estuviera expuesta de alguna manera. Y entonces, por eso, de repente te consigues que te vas hay un trabajo sobre la 'Ndrangheta, que es la mafia italiana, o de repente te consigues un trabajo sobre la cuenta de espías, de espías rusos, o de repente te consigues historias en Egipto, historias en Asia. O sea, realmente cada país fue buscando y reduciendo la mayor cantidad posible de nombres, y fue uniéndolos y descartándolos con personas que ya te sonaban. Entonces, por eso es que es una investigación tan ardua, tan extensa, tan prolija, porque además fue una investigación que llevó muchos meses. En el caso de Venezuela, ¿cómo fue la investigación? Nosotros identificamos nombres y nos dimos cuenta que había un factor común en todos estos nombres. ¿Cuál era? Que todas las personas que tenían cuentas ahí estaban de alguna manera, no todas las personas, pero de estas 20 personas que nosotros identificamos, que ya habían tenido problemas con la justicia, ya habían sido señalados en Estados Unidos, en España, en Andorra, y en otras partes, estas personas tenían el factor común de PDVSA. Entonces, por eso es que nosotros hicimos la investigación buscando cómo esas cuentas podían relacionarse con lo que hemos llamado el saqueo a PDVSA. Ya vamos a entrar en los detalles porque es interesante lo que menciona nuestra invitada. Hemos conversado, por cierto, con otro de los editores que formó parte de la investigación, con Eva Scharfenberg de Armando.info. Y bueno, efectivamente, allí, digamos, hay nombres que se repiten, que llevamos escuchando durante años, de personas investigadas en otras latitudes por formar parte de redes de corrupción. Pero yo quería preguntarle a nuestra invitada, porque ustedes, digamos, matizan al momento de explicar estos hallazgos y cómo esta investigación salpica a Venezuela, que se trata de funcionarios acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela y probablemente de acelerar el hundimiento del país en medio de una crisis humanitaria. Yo pediría un comentario sobre este punto en específico. Sí, mira, una de las cosas que nosotros intentamos como periodistas de investigación es muy difícil cuando tú hablas, o sea, cuando tú hablas de 100 millones, 500 millones, ya es lo mismo, porque son cifras que para, digamos, un ser humano común y corriente, o sea, ya no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Si yo te digo a ti, se robaron 1.000 millones o se robaron 30.000 millones, tú dices, ah, bueno, 30.000 millones es más. Pero todas esas cifras y todos esos ceros que le siguen al número tienen una incidencia real en la vida de los venezolanos. Entonces, sí es muy importante y nosotros quisimos darle una mirada humana a la corrupción.
Y sí es muy importante este caso porque a uno le suena, bueno, eso te tenían la cuenta en Suiza. No, pero es que justamente uno de los problemas que nos enfrentamos acá es que el secreto bancario suizo permitió que todo este dinero proveniente de la corrupción pasara por sus arcas y ellos se hicieran la vista gorda. Entonces, en el trabajo que publicamos en Efecto Cocuyo, Armando.is, Info y OCCRP o SSRP, que es la plataforma de investigación que, digamos, nos convoca para hacer esta investigación, nosotros contamos la historia de cómo está Maracaibo ahorita, de cómo están los pozos petroleros en este momento, de la debacle que ocurrió en PDVSA y cómo esto afecta a los trabajadores. O sea, hablamos con gente de carne y hueso que nos decía, mira, esto se acabó, estamos parados sobre petróleo, pero la industria que sostenía al país entero está completamente venida menos. Yo no sabría decirte cuánto es el porcentaje de la corrupción que incidió en la destrucción de PDVSA, pero sí te puedo asegurar que es altísimo. Porque imagínate este caso. Tenemos el caso, déjame ver si lo consigo aquí rapidito, porque es que cuando tú empiezas a ver estas historias, te das cuenta que realmente, o sea, sí, tú hablas de saqueo, pero que realmente la dimensión es una cosa tan abominable. Y yo sí creo que todo esto tiene que tener, o sea, se tiene que hallar los culpables. Nosotros somos periodistas, por supuesto que lo que podemos hacer es denunciar, no podemos hacer otra cosa. Pero esto tiene que tener alguna clase de reacción. Ya los mercados están reaccionando. Credit Suisse salió diciendo que esto era una cosa en contra de ellos y no sé qué, y que la información era vieja. Bueno, sí, tenemos desde 1940 hasta 2010. Sin embargo, perdón, hasta 2015. Sin embargo, tenemos o podemos ver cómo, por ejemplo, cuando ya habían aparecido algunas banderas rojas, advertencia, mosca, que este señor tiene bienes mal habidos, ellos seguían tranquilamente en el banco. Fíjate, esta historia, ya va, espérate, porque yo no la consigo aquí. Ajá. Bueno, ahorita te la voy a buscar, porque es que es un señor de nombre Montenegro, ¿verdad? Que, ajá, aquí fíjate, que él cobraba 10 veces, o sea, él a través del convenio con Argentina, sí, él vendía, por decirte, no, es que no es Montenegro, perdón, por eso era que está equivocado, Carrasquero, señor Carrasquero. Él vendía hasta 10 veces y volvía a vender y volvía a comprar a Venezuela, haciéndole perder. Fíjate, aquí está. El empresario argentino, Gerardo Montenegro, había encontrado un negocio redondo. Compraba mercadería en China o Estados Unidos y luego se la revendía con sobreprecios a empresas públicas venezolanas. En una de esas operaciones, esto es solo un ejemplo para que se hagan una idea, Montenegro adquirió productos de Evergreen Industrial Co., una firma china, por $123,000, ¿verdad? Ok, está bien. Él compra una firma china, $123,000. Y al mes siguiente lo revendió, este no es PDVSA, lo revendió al Fondo de Desarrollo Agrario Socialista, Fondas,
por la cifra de $1.8 millones. Y esto es apenas un caso. Después, y estamos hablando de la agricultura. O sea, este señor viene, compra una cosa y la revende. Tuvo una ganancia de 14 veces. Igual pasaba con PDVSA. Yo te decía, te voy a hacer un contrato, ¿verdad? Y ponte que el trabajo, si es que lo llegaban a hacer, porque muchas veces ni siquiera lo hacían. Pero imagínate que yo te evalúo un trabajo y te digo, no, este trabajo vale $10 millones, cuando en realidad valía $100,000. Sí. Estamos haciendo que la empresa, la cantidad de plata, se habla que se perdieron entre 11,000 millones y 300,000 millones de dólares en PDVSA. O sea, eso yo creo que es el Producto Interno Bruto de algún país. Sí, tomando en consideración, entre otras cosas, si me permite nuestra invitada, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, lo que ustedes mencionan, que esta corrupción o este saqueo descomunal de las arcas del Estado ha tenido consecuencias directas, no solo reflejadas en la crisis humanitaria, sino también en la migración forzada de más de 6 millones de personas, rumbo a convertirse en el éxodo más grande del planeta. Yo le ruego a nuestra invitada permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar, para comentar este tema en específico, el impacto real que esto tiene. Una situación que, como dicen ustedes, me parece que uno de los primeros artículos de este trabajo, ha colocado a muchas personas, yo diría que a millones de personas al borde de la hambruna en nuestro país. Te ruego permanezca unos minutos más. De regreso quisiera tu comentario. Ya venimos. Sí. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste.
María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, conversando con Laura Wester, que es directora editorial y cofundadora de Efecto Cocuyo, este medio de comunicación, plataforma digital que participó en, los denominados Sweet Secrets, una filtración, como decía nuestra invitada, que llega a manos, entiendo, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, espero haberlo dicho bien, y a una corporación de periodistas. Y a partir de ahí empiezan a determinar nombres e incluso tramas de corrupción, como el caso concreto de Venezuela. Y yo le dejaba una inquietud a nuestra invitada, ya vamos a ir a los detalles, a seguir, digamos, desgranando los detalles de lo que ustedes encontraron allí, pero quisiera detenerme en el impacto que ha tenido, no solo en materia humanitaria, sino también en la migración forzada de más de 6 millones de personas, que se dice fácil, es una barbaridad, una situación que jamás imaginamos en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Fíjate, una de las personas que entrevistamos, que por supuesto todas las personas que aparecen en el artículo, que viven en Maracaibo, que entrevistamos para el artículo, no dijeron su nombre verdadero por temor a represalias, comentaba que él había hecho su vida trabajando como obrero en PDVSA y que él llevaba una vida clase media, tranquila, pero que tal era la situación en este momento que estaba pensando en migrar, porque no veía absolutamente ningún futuro auspicioso. Y como esa historia, estoy segura que nos podemos conseguir millones y millones de historias que puede ser que no estén directamente relacionadas con que una persona tuviera o no tuviera los fondos en Suiza. Pero es que la corrupción es como una bola de nieve que se va alimentando, va creciendo y se va llevando todo lo que consigue por su paso. Se lo lleva por delante, lo arrasa. Entonces, sí, la migración venezolana tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la principal industria del país, tanto por lo que la industria proveía al país en general, tanto como por las fuentes de trabajo que eso significaba. Entonces, por supuesto que toda esta corrupción, que además, por supuesto, tiene que ver con la desinstitucionalización, tiene que ver, porque aquí lo estamos viendo en este caso, pero la corrupción, por decirte algo, afecta al Ministerio de Salud, por decir, y afecta también, y todo lo que el Ministerio de Salud y todo lo que tiene que ver con los hospitales. La electricidad, la falta de electricidad está directamente relacionado con esquemas de corrupción. La falta de insumos médicos está directamente relacionado con la falta con la corrupción. El agua, digamos, la corrupción ha carcomido los servicios públicos en Venezuela. Y esta es una de las razones por las cuales la gente decide emigrar, porque es que ni siquiera tiene la posibilidad de encender una luz y que se prenda. Lo más probable es que esté a oscuras. Entonces, sería muy interesante que algún especialista dimensionara el impacto real que tiene la corrupción. Sí, bueno, ha habido informes, yo diría, transparencia, es claro, un tema que se ha manejado mucho. Incluso aparece mencionado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como uno de los elementos a investigar. Ellos dicen, hay que advertir que la corrupción es un incentivo para la violación de derechos humanos, porque aquellos que temen perder sus fortunas, pues incurren en este tipo de prácticas y hablan de la cantidad de casos abiertos en jurisdicción internacional. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque hay nombres que se repiten,
Y decía Laura Weffer, bueno, esto tiene que tener consecuencias, tiene que establecer algún tipo de responsabilidad. Yo comentaba con Eva los nombres de Nervis Villalobos, nos llamaba la atención, vinculado o quien forma parte del entorno de Rafael Ramírez, el primero investigado en varios países, el segundo no tanto como debería, pero yo le pedí un comentario a nuestra invitada acerca de estas 20 personas que ustedes identificaron, ciudadanos venezolanos, muchos exfuncionarios señalados de formar parte de tramas de corrupción. Te escuchamos. Fíjate, esto es otra cosa importante que yo creo que es necesario resaltar. Porque la corrupción, ajá, tú hablas de las cuentas, no, la corrupción es cometida por personas con nombre y apellido. Y eso es importante también determinarlo. O sea, no solamente las cantidades absolutamente abominables o explicarlos porque ¿qué hacen los corruptos? Y porque es el secreto bancario los favorece tanto. Ellos tratan de hacerlo todo escondidas y tratan de hacerlo todo complicado. Entonces ellos hacen unos esquemas financieros complicadísimos, cosa que uno no pueda hacer el seguimiento. Entonces, cuando uno empieza a investigar una cosa como esta, ¿verdad? Tú buscas una empresa y resulta que esa empresa está relacionada con otra empresa y con otra empresa y con otra empresa, y mientras más empresas haya, son todas empresas de maletín, o sea, empresas que no existen y tienen nombres, personas que, bueno, yo te pago una cantidad de plata y tú me prestas tu nombre para yo ponerte en mi empresa. Pero no son empresas reales. Entonces, ellos se esconden, hacen todo complicado, se escudan en este tipo de cosas. Pero igual los nombres están y los nombres se repiten. Y esos nombres hay que saberlos. Y esos nombres los venezolanos tenemos que saberlos. Entonces, el nombre del señor Nervis Villalobos, nosotros lo tenemos que tener claro. Él actualmente vive en Madrid. Él está en una especie de casa por cárcel, sí, ¿verdad? Pero hasta donde tenemos entendido, vive muy cómodamente en Madrid. No está pasando hambre, ¿verdad? Hasta donde sabíamos, no podemos decirlo, pero en algún momento vivió en una casa que costaba 2 millones de euros. Por decir una de las personas. La otra persona que tenía relaciones con Nervis Villalobos es Abraham Shera, ¿verdad? Es muy interesante porque en la demanda estadounidense, ellos cuentan parte del juicio y de los testimonios que ellos contaron. Entonces, había un mensaje que le escribe Abraham Shera a Nervis Villalobos. Y suena tan, de verdad, Shera le dice, la institución no ha aceptado el palo, o no ha aceptado los palos, ¿verdad? O sea, la institución no aceptó los millones que nosotros, y Shera le escribe por BlackBerry a eso, y ellos, entre ellos, tenían sobrenombres, se llamaban los administradores. Entonces, era como con un desparpajo que realmente no les importaba, se creían intocables. Entonces, esa es otra de las, digamos, de las grandes, de los grandes logros de esta investigación. Hay algunos nombres que ya se conocían, otro nombre que se había repetido en otras ocasiones es Roberto Rincón, igual Luis Carlos de León, pero hay nombres nuevos, hay esquemas nuevos de corrupción. Por ejemplo, ellos abrían cuentas mancomunadas en donde había 7, 8, 10 personas
y hay algunos nombres que nosotros no conocíamos, que aparecen, algunos han sido publicados, otros faltan por publicar. Así que esto apenas empieza. A los próximos capítulos, como diríamos. Tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso quisiera una reflexión final de nuestra invitada y dejo digamos, como corolario la reflexión que hacía Joseph Stiglitz, publicada por ustedes en Efecto Cocuyo, este economista reconocido norteamericano. Él decía, bueno, esperemos que los Swiss Secrets, este enorme logro del periodismo honesto y honorable, haga sentir vergüenza a los que han resistido a crear un sistema financiero y económico más transparente. Y yo te pediría un comentario porque, entre otras cosas, esa información que ustedes lograron levantar estaba, bueno, en buena medida a la mano de todos. Una simple búsqueda en Google era fácil determinar, digamos, el origen de estos personajes, o al menos la historia de estos personajes, en el caso al menos de Venezuela. Yo te pediría un comentario sobre este tema, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con Laura Weffer, quien es directora editorial y cofundadora de Efecto Cocuyo, quien participó directamente en esta investigación, producto de una filtración de miles de cuentas en este banco suizo, y que menciona a muchas personas, no solo de Venezuela, sino que formaron parte de esquemas de corrupción, personas y exfuncionarios que hoy día son investigados en otras latitudes. Y yo le dejaba una inquietud a nuestra invitada, a manera de reflexión, le pedía un comentario. Como decía este economista, premio Nobel de Economía, por cierto, en 2001, Joseph Stiglitz, él decía, bueno, ojalá esta información haga sentir vergüenza a quienes todavía se resisten a que exista un sistema financiero y económico más transparente que evite este tipo de situaciones. ¿Qué puedes decirnos sobre este punto en específico? Te escuchamos. Fíjate, ha sido interesante ver cómo ha sido la respuesta y el impacto, que ha sido muy grande, sobre todo en Europa, ¿verdad? Porque siendo una institución suiza, pues el banco dijo que era todo un ataque contra ellos. No niega ninguno de los señalamientos, solo dice
que es información vieja y que esto parece como un ataque orquestado en contra de un banco tan importante como Credit Suisse, ¿sí? Ellos de vergüenza no tienen nada, por lo menos hasta ahora. Ya se está empezando a mover, ya empieza a haber un movimiento internacional de algunas voces que empiezan a decir que el secreto bancario suizo tiene que ser modificado. Yo creo que esta reacción es importantísima. Seguramente pronto empezaremos a ver en otros países cómo empiezan a caer algunas de las personas mencionadas ahí, ya sea que sean juzgadas o de alguna manera expuestas a la opinión pública. El impacto que pueda tener en nuestros países, quizá, cuando digo nuestros países hablo de Latinoamérica, quizás sea reducido. La mayoría de las personas que aparecen en nuestros trabajos han sido ya juzgadas o condenadas, incluso están en la cárcel. Sería interesante, una vez que salgan, preguntarles qué pasó con ellos, dónde están, qué piensan de esto que está ocurriendo. Pero yo sí creo que en líneas generales, más allá de lo que pueda decir el banco o de lo que puedan decir las personas involucradas, yo creo que esto es un importantísimo logro para los periodistas. Para lo que los periodistas tratamos de impulsar, que es la transparencia, porque fueron 47 medios. Fíjate, el único medio, y esto es muy paradójico, que no pudo participar es el medio suizo, porque era como lógico, ¿no? Estamos hablando de una institución bancaria suiza, pero si tú publicas, siendo ciudadano suizo, información de este tipo, puedes pasar hasta 5 años en la cárcel. Entonces, imagínate, o sea, no puedes entrar a la boca del lobo, porque nada más, ya de entrada, ya te están de alguna manera condenando o ya te están señalando. Entonces, yo creo que en general el sistema tiene que cambiar. Y definitivamente la publicación de estos trabajos apunta en ese sentido. No tengo una bolita de cristal para decirte qué va a pasar mañana, pero al menos lo pusimos en la mesa de discusión. Y creo que eso ya es bastante. Laura Hoefer, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, directora editorial y cofundadora de Efecto Cogullo, que formó parte de esta investigación que salpica una vez más, lamentablemente, a nuestro país, porque hay personas vinculadas a tramas de corrupción, específicamente en este caso de Petróleos de Venezuela. Gracias. Nosotros a esta hora hacemos una pausa. A regreso venimos con más. Bien, no hacemos una pausa porque ya se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tovar y quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.